Bueno, seguimos entonces con esta segunda parte de la jornada y vamos a contar ahora también con una persona encantadora a la que teníamos muchas ganas de volver a ver y a tenerla así de cerquita, aunque sea a través del ordenador. Ella es Ana Martín, y Ana Martín nos propone bueno, pues un paseo por la herencia de Eti, que fue ese refugio interior. Dice Eti: ahora que he vuelto a mí otra vez, todas mis certezas han aparecido de nuevo. Ya he pelado un montón de patatas bajo el sol y he descubierto que tengo mi propia escala interior y que una melodía está emergiendo, una a la que debo dar una oportunidad y mucho espacio, y a la que debo ser fiel. Ana es misionera consagrada de la comunidad Servidores del Evangelio de la Misericordia. Ha desarrollado gran parte de su misión en América Latina. Se dedica principalmente a la formación y acompañamiento espiritual de consagrados y laicos. Es licenciada en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y actualmente anuncia el Evangelio y se dedica a la formación misionera de jóvenes y adultos en España. Es además autora de un hermoso libro que se titula Desenterrar a Dios, el proceso espiritual de Eti Leso. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. Ya escucharte es un placer y bueno, pues estamos deseando de escuchar tu propuesta. Pues muchas gracias, Inma. Solo quiero preguntar si puedo poner un PowerPoint o no. Si tengo autorización, sí. Y entonces lo que tengo que hacer es en compartir pantalla, ¿no? Ok, compartir. ¿Se puede ver? Sí, genial. Bueno, pues muy buenas tardes y buenos días. Estamos en este día que entre muchas voces y entre muchos gestos queremos dirigir a Eti y a Dios a través de Eti, que es un canto de agradecimiento ante una vida que últimamente me viene esta frase, ¿no? Para hablar de Eti, ¿no? Digo, esta es una mujer para la eternidad. O sea, sus escritos son tan antiguos y tan nuevos, ¿no? Tan de 80 años para atrás y tan como para nuestro día de hoy. Y bueno, yo creo que con algunos ya he compartido esta intuición nueva, ¿no? Que le voy dando vueltas de con qué celebrar este 80 aniversario, ¿no? No celebramos el 80 aniversario de su muerte, sino de su vida inmortal. Y bueno, creo que una de las grandes herencias que nos ha dejado Haití es algo que ella misma quería dejar. Y me encanta y quería poner este texto primero. No sé si lo podéis ver bien o creo que sí. Vale, me alegro. Que dice ti misma, ¿no? Dice así, dice, sin embargo, siento la necesidad de explicarme a los demás y puede sonar muy pretencioso cuando digo que me siento llamada a explicar mis propios procesos internos a la humanidad. No a un individuo en medio de una conversación, sino a toda la humanidad, sí, a toda, en la forma de alguna obra maestra.
pero me parece como si todo lo que experimento internamente no perteneciera solo a mí, como si no tuviera derecho a conservarlo, como si tuviera que responder por ello. Me siento llamada, dice Eti, a explicar mis procesos internos a la humanidad. Y muchos sentimos que esta intuición de Eti se ha hecho vida para nosotros. Eti se ha convertido para muchos de nosotros en una referente, maestra y pedagoga de la interioridad. Entre sus diarios vislumbramos un camino, un proceso de restauración interior que se abre ante nuestra mirada, como una invitación provocadora a nosotras y nosotros para que hagamos nuestro propio camino. Esa restauración de su interioridad se convierte en un refugio desde el que ella puede atravesar uno de los capítulos más oscuros del siglo XX, sin que llegue a destrozarla por dentro. No son pocos los autores que nos hablan de la necesidad de la interioridad en este siglo XXI para cada uno de nosotros. Una vida interior que permita estar en medio de los ambientes sin diluirnos, que nos permita generar relaciones que no nos dañen, autónomas y libres, como nos decía Fernando. Una vida interior que nos ayude a resistir también en medio de escenarios amenazantes, sin que nos rompan internamente, y a salir de la superficialidad. Pero sentimos también que tiene que ser una interioridad que no suponga aislarse del mundo físicamente o desplegar tantos mecanismos de defensa que nos haga evitar que las cosas nos afecten o que los otros nos interrumpan nuestro proceso interior o caer en el engaño de una interioridad que se confunda con un individualismo como una demanda desencarnada de la autorrealización personal. Eti dice, cuando tenemos vida interior, seguramente importa poco de qué lado de las rejas de un campo estemos. Y este es el gran desafío, una vida interior que no nos suponga aislarnos del mundo y que nos impida vivir la plenitud de la libertad aunque estemos entre rejas. Pero esta es una de las grandes búsquedas y aportes de Eti. Crecer en medio de unas circunstancias hostiles. Eti sabe que no es un camino fácil, pero ella se resiste, ¿no? a, a vivir con una coraza, ¿no? Dice, una coraza no va conmigo. Seguiré indefensa y abierta a todo. Pero en no endurecerse tampoco será fácil. Necesitará restaurar su interioridad. Y ayer, ayer no, perdón, hace este último tiempo estuve en un asentamiento en Almería con algunas consagradas y consagrados que trabajan con los inmigrantes que trabajan en los invernaderos. Estos trabajadores viven en unas condiciones paupérrimas y estuve en un asentamiento que no tiene luz eléctrica, que no tiene agua, que acuden a una manguera común para buscar agua para poder ducharse después de 8 horas de trabajo. Y entrando en una de aquellas casas, encontré que esa casa, que estaba hecha con cartones, maderas, plásticos, y no tenía más que, por así decir, camas como pequeños catres, encontré aquel refugio estaba pintado, estaba decorado. Me habían pintado, aquellos chicos marroquíes, pues habían pintado una imagen del Real Madrid, otra imagen de unas flores. En el techo habían pintado unas estrellas. Encontré en las circunstancias más inverosímiles un refugio interior con dignidad. Y aquellos chicos estaban limpios, vestidos. Y me venía esta cita, ¿no?, de Eti, que se puede construir vida
y construir un refugio interior, sean cuales sean las circunstancias. Y dice Eti desde Westerbork: ayer por la noche sobre las 10 estaba sola en el Appelplatz y descubrí que la Osa Mayor también brilla sobre este recóndito lugar. Dice, fue una vista consoladora. Una persona ha de limitarse a seguir el camino que cree que le corresponde, sean cuales sean las circunstancias. Dice, además yo no creo en absoluto en las circunstancias. En cualquier parte hay siempre un pequeño margen de maniobra donde uno puede construir su vida. Aquí no resulta nada fácil, pero ¿por qué habría de ser fácil? Y esta es la gran invitación que Eti nos hace, sean cuales sean las circunstancias de nuestra vida, externas o internas, todos podemos recorrer ese camino interior que Eti ha recorrido, cada uno con nuestra propia voz, con nuestra propia forma, para seguir construyendo desde dentro nuestra vida. Durante 2 años, Eti recorre su escenario y en sus diarios aparece en su escenario 2 casas, una o 2 habitaciones. Una es su habitación en la casa en la casa de la residencia de Hans Wegerich, aquella habitación silenciosa en la que Eti escribe, reza, se recrea. Y otra casa es la de Julius Speer. Allí experimenta también el arduo camino de hacer terapia, una terapia de grupo, por donde dice, en aquellas 2 habitaciones de la casa de Julius Speer pasa mi pasado, mi presente, mi futuro. Y Eti siente un extraordinario cariño por, por estas 2 habitaciones. Eti siente, eh, sí, ¿no? Como que esa habitación silenciosa eh, a la que ama, en algún momento siente y presiente cuando llega la persecución que se va a tener que retirar y que la va a tener que dejar, ¿no? Y se pregunta, ¿no? Dice ella, y de vez en cuando mira esta habitación y me digo, oh Eti, ¿sabes lo que vas a hacer? ¿No? Cuando tiene, solo pensar en que algún día tenga que dejar esa habitación, que ha sido la oportunidad de reconstruir su propia vida, ¿no? Por dentro, de restaurar su propia vida por dentro. Dice, pero esta habitación vendrá conmigo, pues se ha convertido en una parte de mí. Ante las medidas restrictivas que estrechan el espacio vital de los judíos, ¿no? Y que Eti experimenta, hay otro espacio interior que nadie puede arrebatar, ¿no? Y dice Eti, la habitación tranquila siempre está presente en un rincón de nuestro ser y de vez en cuando podemos acceder a ella. No pueden arrebatarnos ese espacio, ¿verdad? Llevo ya un año entero construyendo ese silencio en mi interior y se ha convertido en una sala, tangible y presente. Y esta es la gran pregunta. ¿Cómo has hecho, Eti, para restaurar dentro de ti una vida que comienza en un caos extremo, de tal manera que esa habitación la tengas dentro de ti y que nadie te la pueda robar ni quitar? Y la invitación de este pequeño compartir es apelar a vuestra imaginación. Vamos a intentar entrar juntos en la habitación interior de Eti Gilesu. En vez de apuntar datos, ¿no? A veces yo siempre estoy con cuaderno, cada vez que hay una ponencia de aquí, de los amigos de Eti, todas son de tal riqueza que yo estoy con cuaderno en mano para escribir, ¿no? Creo que ahora necesitaríamos un cuaderno en mano para diseñar, para dibujar. Primero la de Eti y luego poco a poco nuestra habitación interior, ¿no? Bueno, Eti, ¿cómo sería tu puerta, tu hall de entrada, tu sala, tu alfombra, tus ventanas, tus cortinas? Bueno, vamos allá. Cada uno que imagine a su modo. Una puerta. Esta es la puerta de Eti Gilesum
en Ámsterdam, ¿no? Ella tiene enfrente, mira el Rijksmuseum, ¿no? Todos esos jardines maravillosos que siguen estando ahí. ¿Cómo ha sido la puerta de acceso a la interioridad? Porque Eti sabe que no era fácil entrar, ¿no? ¿Cuántas veces nos es a nosotros tan difícil hacer silencio y escuchar lo que tenemos por dentro, de entrar dentro de nosotros mismos? Conocemos el mundo entero. Los jóvenes de hoy viajan por el mundo entero como ciudadanos del mundo, pero desconocen el camino hacia la interioridad. No hay Ryanair, o sea, no hay Ryanair que nos pague ese pasaje. ¿Cuál es el camino que Eti recorre? La aventura más maravillosa y atrayente. Entrar en uno mismo. Eti sabe que tiene un atasco espiritual tremendo, estreñimiento espiritual, es decir, que no fluye nada, no fluye nada, no hay manera de entrar. Y dice, bueno, pues la puerta a su interior se la da Julius. Dice, tú empieza a escribir tu diario. Y ahí, ese fue el golpe mágico que desató este gran legado. Eti empieza a escribir y Wanda Tomasi, una autora que me encanta, que escribió el libro de la inteligencia del corazón, un libro bello, dice que Eti buscaba siempre contención en hombres mayores, ¿no? Cuando vemos la imagen de Hans Wegerif o de Julius Speer, una joven de 27 años, uno dice a veces, ¿no, Eti? ¿Pero qué encontraste en ellos? O sea, en estos hombres tan mayores, ¿no? Bueno, Eti encuentra una contención que no había tenido en su infancia, un hogar, entrañas, ¿no? Esa parte femenina que decía Fernando a mediodía, ¿no? Esa parte femenina de Julius Speer también tiene un modo de entrañas que la cogen. Pero, Wanda Tomasi dice, pero esa misma necesidad con la que se aferra a estos hombres la empezará a encontrar en la búsqueda de un seno en el lenguaje. Una palabra que pueda cobijar sentimientos y pensamientos, una metáfora que le dé forma al caos interior. Dice, en ocasiones quisiera refugiarme con todo lo que poseo en unas cuantas palabras, buscar refugio en ellas, pero todavía dice, no hay palabras que quieran darme refugio, que quieran darme cobijo. Sí, eso es, busco un refugio para mí, pero tendré que construirlo yo misma, piedra a piedra. Dice, todo el mundo busca una casa, un refugio. Dice, y yo voy buscando unas cuantas palabras. Las piedras de ese refugio interior, de esa habitación interior, está formada por sus ladrillos. Y esos ladrillos son unas cuantas palabras. Poner palabras no siempre es fácil. Ella se enfrenta a su hoja en blanco y escribe muchas cosas. Entre ellas, no solo escribe, a veces diseña, dibuja, hace muñequitos alrededor en el margen, ¿no? Muchas de ellas sobran. Al año de escribir sus diarios, Eti dice que lo vuelve a leer y dice, uy, me parece arcaico aquello que escribí. Pero algunas se convierten en puertas que le abren al conocimiento profundo de sí misma. Dice, me abro camino a través de una jungla de palabras. Muchas sobran y muchas son imprecisas y equivocadas. Pero no se trata de palabras, sino de abrirse camino y de pronto llegar a un claro con vistas a todos los lados y al cielo. Y he avanzado un poco. Abrirse camino a través de una jungla de palabras, ¿no? Nombrar le permite entrar. Y, y allí donde se encuentra desparramada, le permite ir poco a poco hacia adentro. En medio de una maraña, una selva, una jungla interior de sentimientos, pensamientos, emociones, experiencias, recuerdos, heridas. Busca una palabra que la sostenga y le pide a Dios, dame una palabra que exprese todo esto. Eti quiere renunciar
a palabras sabidas. ¿Cuánto nos cuesta a veces cuando expresamos un sentimiento que alguien nos dé a veces esos consejos fáciles y rápidos? Los rechazamos porque uno mismo necesita encontrar mis propias palabras. Cuando alguien te dice, a ti lo que te pasa es esto, a veces más que ayudarnos, nos asfixian, porque somos nosotros los protagonistas del camino interior y necesitamos encontrar refugio a nuestras vivencias, nuestro propio refugio. La puerta a su habitación será seguramente de doble hoja, ¿no? Una puerta será poner nombre, pero la otra será escucharse, como ya hemos dicho tantas veces, ¿no? Escuchar, que significa dejar que suceda, dejarme ser. Escuchar a una persona es dejarla ser. Y a quien primero tengo que dar permiso de ser es yo a mí misma. Escuchar dentro como una inclinación hacia mí misma, una sagrada inclinación hacia lo que me sucede, que nunca está de sobra, nunca está de más, nunca hay que rechazarlo. Y dice Ti, perdón, esto no tengo texto, pensé que lo tenía. Dice, ya encontré la armonía entre pensar y sentir, esa gran batalla. Muy rápidamente nuestra mente nos juzga, ahoga nuestros sentimientos, dice. Pero este es mi remedio, no hablar, no escuchar lo que sucede fuera, sino estar totalmente quieta e intentar que resuene lo más puro de ti misma y escucharlo. Ese es el único modo de dejar que resuene lo que hay dentro. Mi querido escritorio, ¿no? Vamos entrando, ya hemos abierto la puerta. Luego habría un hall, pero no sé no me ha dado tiempo a pensar cómo sería ese hall. Directamente vamos al escritorio, el lugar para Eti más bello del mundo, mi querido escritorio, donde pasa sus noches más hermosas, donde vive los momentos creativos, donde lo prefiere a cualquier otro espacio, ¿no? Esa emancipación de la mujer, dice ella, dice, y esta idea sigue volviendo a mí. Siempre elegiré un escritorio desordenado, lleno de libros y papeles, que sea solamente mío, antes que la cama de matrimonio más ideal y armoniosa. Dice, en pleno Westerbork y a punto de su partida, siente añoranza de él diciéndole a su amiga María, saluda a mi querido escritorio, el mejor lugar de este mundo. En él se ha conectado con las mejores energías creativas y puede dar cauce a su talento central, escribir. El escritorio y la perseverancia en él, como encuentro diario en él, le permite hacer un proceso de tomar conciencia, dinámica fundamental para la aceptación. ¿Cómo voy a aceptar de mí misma aquello de lo que no soy consciente? Eti tiene que tomar conciencia de sus depresiones. Eti tiene que tomar conciencia de sus complejos, tiene que tomar conciencia de sus energías, de sus búsquedas, de sus deseos. Porque ahí puede acogerse a sí misma, ¿no? Dice, el proceso de concientización está en pleno desarrollo. Y todo lo que tenía en la cabeza hasta ahora en fórmulas muy elaboradas, ¿no? Si yo lo que tengo que hacer lo tengo claro, lo que está bien lo tengo claro, lo que sería bueno lo tengo claro. Dice, eso que tenía yo tan elaborado, ¿no? Dentro de mí misma, dice, llegará al corazón y se hará carne y hueso, ¿no? Nadie puede aceptar de sí mismo aquello que no es consciente y nadie será libre para elegir en la vida si no ha habido un proceso fuerte de tomar conciencia de aquello que nos habita. La libertad nace de un proceso lento de tomar conciencia de mi consciente y mi inconsciente y mi subconsciente, porque en medio de todo eso, cuando es acogido, puede nacer con libertad, por así decir, puede nacer con libertad mi capacidad de elegir.
Y ya solo tomar conciencia de ciertas vivencias hacen que pierdan peso, se desmoronan por sí mismas y me dejan espacio interior para ser yo misma en libertad. Pero en su escritorio toma conciencia también de sus dinámicas y empieza a pasar de ser un mero lugar de estudio a transformarse en un espacio para hacer experiencia. Dice, ahora vivo de verdad sentada en mi escritorio. El estudio se ha convertido en una verdadera experiencia y ya no es algo que solo concierne a mi cabeza. ¿Cuántos exámenes y estudios hemos hecho de horas y horas que si hoy nos preguntaran qué te queda de ello, no diría nada? Aquello que hemos leído y que asimilamos haciendo experiencia, uniendo mente y corazón, es lo que nos queda grabado para siempre. Dice, ahora vivo de verdad sentada en mi escritorio. El estudio se ha convertido en una verdadera experiencia y ya no es algo que solo concierne a mi cabeza, a mis ideas. Sentada a mi escritorio estoy completamente inundada de vida. Y en la vida llevo la paz interior y el equilibrio adquirido dentro de mí. Bueno, este querido escritorio, Eti lo va a sentir amenazado ante las circunstancias amenazantes del régimen. El desarrollo de su misión en Westerbork, donde sabemos que solo tiene una litera donde dormir y que pues, constituye su casa, guarda, ¿no?, sus libros debajo de la almohada, pero no tiene espacio para escribir. Cuando físicamente ni siquiera puede sentarse a escribir. A veces tiene pequeños cupones donde escribe pequeñas cartas cada vez más retiradas, que al principio podía escribir mucho, luego sabemos que solo cada 15 días. ¿Cómo se interioriza ese escritorio? Pues advierte que ese espacio físico de trabajo se ha trasladado a su interioridad. Dentro de ella siente el taller, desde el que sigue su trabajo creativo. Nota que la vida se convierte en el escritorio, la misma vida, así como viene. La vida externa que le afecta y la vida interna que emana dentro de ella. Desde ahí se da la gran creatividad. Y el libro que escribe es el de su existencia. En su existencia se convierte, su modo de ser, estar y amar se convierte en el libro que puede escribir. Y la vida se convierte, y las circunstancias de la vida se convierten en el mejor escritorio. No hay que añorar otro. Pero claro, lo que no puede faltar en su casa, en su refugio interior, es una alfombra. Ya hemos dicho 1000 veces, ¿no?, que Eti fue esa chica que no sabía arrodillarse. Es un gesto extraño para ella. Pero el arrodillarse, si sabemos que la escucha, poner palabras, todo ello le ha ayudado, el arrodillarse es para ella como el modo en que toda su atención y concentración se centra en su interioridad. Dice, por la tarde me encontré de repente arrodillada sobre la alfombra de coco en el cuarto de baño. Aquí tenemos una alfombra de coco, ¿no? Dice, con la cabeza escondida en un albornoz que colgaba de la silla de mimbre rota. Me cuesta arrodillarme, siento pudor, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque seguramente sea por la parte crítica, racional y atea que también hay en mí. Y sin embargo, dice, de vez en cuando siento el fuerte deseo de arrodillarme. Hay una fuerza interior mayor que ella que le invita a arrodillarse. Arrodillarse le propicia un espacio de reclusión y lo compara con una celda de convento, ¿no? Cada vez que quiere ir a una celda de convento y no tiene un convento, arrodillarse se convierte en el mayor refugio, en un refugio concentrado, ¿no? Dice, allí logra el espacio de tal intimidad consigo misma, ¿no?, que lo compara, que excede cualquier experiencia de intimidad con un hombre. Eti, con una
comparación actual diríamos que cuando se arrodilla se coloca en modo avión, sin estímulos externos. No llega nada, es una maravilla el modo avión, no llega nada y le permite conectarse con la voz que está dentro de ella, su voz interior, y con la fuente de sus energías. Este gesto va ganando espontaneidad y pareciera que se ha tatuado en su propio cuerpo, dice, como un movimiento natural. Dice, es como si el gesto de arrodillarme estuviera modelado en todo mi cuerpo. Y a veces lo noto por todo mi cuerpo, ¿no? Como si hubiera nacido para ello. Dice, es como si en momentos de enorme gratitud siento la irresistible necesidad de arrodillarme, inclinar la cabeza y poner las manos delante de la cara. Este gesto poco a poco se va convirtiendo en un gesto de oración. Sabemos que todo su diario pasa de la introspección al diálogo con Dios, ¿no? Y poco a poco experimenta, ¿no? Diciendo que es el gesto como más íntimo que tiene, ¿no? Dice, es que ¿acaso hay algo más íntimo que la relación del ser humano con Dios? ¿No? Mientras avanza en su diario, dice, concibe la oración, ¿no? Como esos espacios donde se arrodilla y sigue expresando. El único gesto digno, dice, que nos ha quedado en estos tiempos es arrodillarnos ante Dios, ante el Dios que la habita. Claro, la alfombra de coco del cuarto de baño o de trigo de su habitación no se podrá encontrar ni en el trabajo, en el Consejo Judío, ni en Westerbork, pero ha tomado tan posesión de su cuerpo y de toda su persona que comienza a vivirlo en su interioridad. Dice, a veces en el momento más inesperado, dice, alguien se arrodilla en un rincón de mi ser. Se ha interiorizado. Dice, mientras camino por la calle o estoy incluso en medio de una conversación con alguien, dice, ese alguien que se arrodilla allí soy yo misma. O sea, que una conversación, un caminar, se puede transformar en el momento de arrodillarse, es decir, de intimidad y de oración con Dios. Me arrodillo en un rincón de mi ser. La escucha y la atención al interior, dice, hasta encontrar ese espacio de silencio, ¿no? Dice, ese contacto consigo misma y con Dios. Dice Eti con sus propias palabras, podrían aprender que una persona puede obligarse a arrodillarse en el rincón más alejado y tranquilo de su interior y permanecer allí todo el tiempo necesario hasta solo tener encima un cielo despejado y nada más, ¿no? Podrían comprender, ¿no? Los que viven en medio de cualquier circunstancia que en un rincón escondido de mi ser se pueden arrodillar y dejar hasta que pasen las nubes, que son las preocupaciones, los problemas, los dolores, y se abra el horizonte y pueda ver un cielo despejado. En su interior, en su refugio interior, Eti tiene una gran estantería, ¿no? Ya nos lo han dicho todos. Esa estantería de tantos autores a los que dice que viven con ella, que son su compañía. Dice, ellos, además lo dice así, pueblan mi vida, ¿no? Entonces no es solo lo externo, no es el tiempo que los lee, sino que la habitan por dentro. Dostoyevsky, Rilke, Walter Rathenau, el anarquista Kropotkin. Y poco a poco esa estantería, ¿no? Va aumentando y se va convirtiendo al lugar donde puede guardar la Biblia, especialmente los Salmos, San Agustín, el maestro Eckhart, el Kempis. Todos ellos forman y pueblan su vida. Y poco a poco, cuando ya no tiene, al principio los copia literalmente en su cuaderno, pero después ya no tiene tanto tiempo para copiar los textos. Esos textos se han interiorizado, de tal manera que entre sus palabras se ha gestado una nueva lectura, mezclándose con Dostoyevsky, y con Rilke, y con San Agustín y con San Mateo. ¿Cómo interioriza estos libros? Bueno, pues creo que toma un recurso que antes tomó San Ignacio de Loyola, que es el de la repetición. Eti escribe 5 veces el texto de Walter Rathenau para aprender
a acoger el sufrimiento, de tal manera que Eti se convierte en una gran mujer y para nosotros nos abre el arte de sufrir, nos enseña a sufrir. Lo copia 5 veces. Otro que copia 5 veces es Primera Corintios 13. A veces lo cita como Primera Corintios 13, a veces lo cita como Primera Corintios 1:13, da igual. Pero en ese texto del amor, Eti lo copia varias veces, de tal manera que luego su vida al final se convierte en el canto al amor y en una opción por no ceder al odio. La repetición, ¿no?, de aquellos textos que se van convirtiendo en su propia melodía. Y es precioso, ¿no? Porque sabemos que de la visión de Dios que tiene Eti, ¿no? De un Dios al que ayudar, frágil, vulnerable, lo toma muchas veces del poeta Rilke, que dice, la grandeza de los dioses está en su debilidad. O incluso cuando ha leído a Mateo, el evangelista que más le gusta, debe ser porque él iba dirigido a una comunidad judio-cristiana y debía ser más cercano también, ¿no?, a su raza judía, y dice, yo quiero vivir como los lirios del campo. Pero hay un huésped de honor y a este le conocemos, ¿no? Eti siente y experimenta que en lo más profundo de su ser está Dios, pero un Dios que tiene la autoridad central en su vida. Dios va tomando posesión de su vida y lo dice con estas palabras y la habita de tal manera que dice, en mi gran reino interior, en mi gran reino interior, dice, reina la paz y la tranquilidad. No sé si vosotros estáis hoy tranquilos. A veces, cada día que leemos las noticias de Israel y Gaza, no nos deja dormir tranquilos. Cada vez que escuchamos o no escuchamos noticias de Ucrania, no podemos dormir tranquilos. Cada vez que sabemos que una barca más está llegando y que mucha gente se sumerge en el mar, no podemos vivir tranquilos. ¿Cómo vivir tranquilos y en paz en un mundo como el nuestro hoy? ¿Es posible, Eti? Y Eti siente que sí, por la autoridad central que ejerce la presencia de Dios, ¿no?, que se ha convertido en la causa esencial de su gratitud. Dice, en un texto precioso, ¿no? Dice, he vuelto a dar gracias a Dios, no por la cama caliente y por la sopa de guisantes, sino porque Él ha querido vivir en mí. Nunca doy gracias por las buenas cosas terrenales que Él me da, ni tampoco me rebelaré si deja de dármelas. Dice, tampoco agradeceré nunca mi pan de cada día si sé que hay muchas otras personas no tienen ese pan de cada día. Esto es muy fuerte porque, claro, a muchos nos pasa, bueno, yo puedo vivir agradecida y tal, pero bueno, yo vivo en un país en paz. Yo tengo todo lo que necesito. ¿Cómo puedo vivir en paz y agradecida? Eti dice, no, si hay hermanos míos que no lo tienen, pues no daré ni siquiera gracias por un trozo de pan, dice. Pero cuando yo tampoco tenga ese pan de cada día, espero dar gracias a pesar de todo. Por otra cosa, porque Dios está dentro de mí. Dios está dentro de mí. ¿Qué Dios está dentro de mí? Bueno, creo que Clases Melik nos va a hablar de las imágenes de Dios. Tengo una curiosidad tremenda por escuchar la siguiente ponencia. Inma, si ves que me alargo, tú me dices y yo me cortas, ¿vale? Sí, sin problema, que estamos en mucha confianza. Dice, la Vas gran, bien, Ana, vas muy bien. la gran maravilla de Eti es el Dios, ¿no? El Dios, sabemos que existió el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿no? Y hoy podemos hablar del Dios de Eti Gileson. Y Eti lo que percibió es que Dios es un sin techo, es decir, ese Dios vulnerable a la acogida del hombre. Dios está en el interior de cada persona, de cada vida, si le damos lugar y si no dejamos que las circunstancias externas le quiten a Dios el lugar que tiene en nuestra vida.
que el sufrimiento agudo cuando nos llega no le quiten a Dios el lugar que tiene dentro de nuestra vida, que le demos cobijo a Dios, ¿no? Y conocemos muy bien, ¿no? Cuando dice ti, la única cosa que podemos salvar en estos tiempos, la única cosa que verdaderamente importa, es salvar un trocito de ti en nosotros, Dios mismo, Dios mío. Y casi con cada latido de mi corazón me resulta más claro que tú no puedes ayudarnos, sino que nosotros debemos ayudarte. Qué maravilla. Y defender hasta el final la fortaleza en nuestro interior en que tú moras. Dios mío, tú estás dentro de mí, pero muchas veces estás dentro pero como a la puerta. Estás en mi interior pasando frío, sin refugio, sin que te dirija una mirada, sin que te dirija una palabra. ¿No? Lo que más sufre una persona que vive fuera en la calle es no ser tratado como persona. Un sin techo, lo que más resiente no es el frío de la noche, sino el frío de la indiferencia nuestra. Necesita ser mirado a los ojos, necesita que nos demos cuenta que está ahí. Pues esta es la imagen que me dejaba a mí de Dios en nuestro interior. Dios es un sin techo que está en lo más profundo de mi ser, a quien muchas veces yo no le dirijo la mirada, a quien no trato como alguien vivo que me habita, que no tiene lugar ni espacio. Es mucho más fuerte mi preocupación, mis idas y venidas. Y Dios, desde dentro, como un mendigo de la calle, dirige su mirada hacia mí para que yo me arrodille en algún rincón de mi interior y le dirija mi palabra. Y no le diga solo Dios, sino como Eti, Dios mío. Dios quiere que digamos a cada uno de nosotros, porque lo experimentamos, Dios mío, estás en mí. Y Eti, cuando habita este Dios dentro de ella, experimenta que la vida es bella, ¿no? Ya sabemos que lo dice hasta el final de todos sus diarios. Pero me encanta porque dice, la vida es bella, pero está llena de sentido. No sé ustedes, pero yo a veces diría, bueno, con que tenga un poco de sentido ya es suficiente, porque a veces es tan absurda, la vida es tan absurda a veces, y yo a veces siento que vivo con un poco de sentido, pero Eti supo vivir con una vida llena de sentido. Y eso lo vivió en Westerbork. ¿Cómo puede una mujer querer volver a Westerbork cuando se enferma o vivir en Westerbork o que cuando le quitan y cuando se desactiva el Consejo Judío quiera quedarse? Eti experimenta que tiene un sentido pleno, ¿no? Y es buscar un refugio para Dios, ¿no? Yo te buscaré un refugio. Dice, a veces las personas son para mí como casas con las puertas abiertas. Entro y recorro sus pasillos y habitaciones y cada casa está amueblada de una forma distinta, ¿no? Cada uno tenemos un refugio con una amueblado de una manera distinta. Dice, y no obstante todas son iguales. Todas ellas tendrían que convertirse en una vivienda consagrada a ti, Dios mío. Y te prometo que te buscaré un alojamiento en un techo, un alojamiento y un techo en el mayor de casas, en el mayor número de casas posible, Dios mío. Bien pensado, la imagen resulta divertida. Salgo en busca de un refugio para ti. Dice, hay muchas casas vacías. Te introduciré en ellas como el huésped principal, ¿no? Voy en busca de un refugio para Dios, ¿no? Y ese es su modo de estar, de atender, de escuchar, ¿no? Dice también en Westerbork, ¿no? Ese Dios que la habita, que es un sin techo, dice, es el lugar donde descansa, ¿no? ¿Dónde duerme Eti? ¿Descansará en esa litera, ¿no? Pequeña y con un colchón mísero? ¿Dónde descansa Eti? ¿No? Dice, también por la noche, cuando estoy acostada, dice, descanso en ti, le dice a Jenny Tiedemann, su amiga, ¿no?
Dice, cuando le escribe su oración y le dice, también por la noche cuando estoy acostada, descanso en ti, Dios mío. Dice, derramo lágrimas de agradecimiento y esa es mi oración. Maravilla, ¿no? Si pudiéramos aprender que en nuestro interior está Dios, darle su lugar y descansar en Él, ¿no? Bueno, Eti en su interioridad también da lugar a un inquilino muy incómodo. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros siempre hay cosas que queremos echar fuera, ¿no? A veces tenemos visitas en nuestras casas que uno solo está esperando cuándo se irán, ¿no? Uno dice, Dios mío, ¿cuándo se irán? Y depende de la casa de cada uno. Nuestra casa aquí es pequeña y entonces cuando llega una persona se oye en todos los rincones, no hay lugar para el silencio, ¿no? Bueno, en nuestra vida hay muchos inquilinos que nos sobran, que nos agobian y que nos quitan espacio. Pero Eti ha aprendido a convivir con ellos. Y uno de ellos es el de la enfermedad, ¿no? Eti ha padecido debilidad toda su vida. Se ha sentido aquejada por sus depresiones, incluso por ideas de suicidio, ha sentido piedras en el riñón, ha tenido dolores menstruales, dolores de cabeza, ha convivido en una casa con Kate, la alemana, que era incómodo para ella, ¿no? Cuando vivir una guerra donde los nazis están atacando a los de tu raza y convivir con una alemana que sin querer a veces justifica algo, ¿no? Normal, estaba la pobre también digiriendo cómo pueden ser hermanos suyos, ¿no? Estos nazis que hacen esto, ¿no? Y Eti dice, alguien que como yo, en concreto, que se encuentra a menudo mal físicamente, dice, debe aprender a integrar de forma orgánica, por así decirlo, esa sensación de estar enferma, para que no le moleste cada vez como una repentina y desagradable intromisión, ¿no? A ver, acoger no solo el inquilino externo, pero el inquilino interno de la enfermedad y de la debilidad. Y cuanto más suman los años, peor nuestro cuerpo, ¿no? O sea, esta integración de su cuerpo le permite ir creciendo como en armonía y unificarse. Y le permite dar acceso a otro gran inquilino, ¿no? Que es el sufrimiento, ¿no? Un sufrimiento que debe aprender a acoger, a dar lugar, a darle un espacio, una habitación, un lugar. Porque puede ser que estropee o que decore ese refugio interior. Le dice Walter Rathenau, ¿no? Y ella lo toma, dice, si tú eres buena con el sufrimiento, él lo será contigo. Cuanto más te indignes contra el sufrimiento, más crecerá. Y cuanto más indulgencia tengas con el sufrimiento, más acogida, más se dormirá como un niño, ¿no? Da gusto, ¿no? En una casa, cuando el niño está gritando, es incomodísimo vivir. Pero cuando un niño duerme, parece que vuelve la calma, ¿no? Bueno, cuando el sufrimiento es acogido, se duerme como un niño. Y en esa casa y en ese refugio interior hay calma. Dice Eti, el sufrimiento siempre ha estado presente y se ha hecho sentir. ¿Qué más da en qué forma venga? Todo depende de cómo lo soportemos y si sabemos darle un lugar en nuestra vida al tiempo que seguimos aceptando la vida. Pero no solo, no solo el sufrimiento, también, perdón, no solo el sufrimiento, también la muerte. Dice que su vida, Eti termina diciendo, la muerte forma parte de mi vida. Hemos hecho las paces. De tal manera que he ensanchado mi vida con la muerte, aceptando la muerte, dice Eti. He ensanchado mi refugio interior, ¿no? Ese refugio que me quiere estrechar con el miedo a la muerte, lo he ampliado acogiendo y aceptando la muerte. Y por eso la habitación interior de Eti está llena de amplias ventanas, ¿no? Dice, Eti es una mujer de horizonte. Y hay un texto que me encanta, ¿no? Que dice Eti, dice, era como si esos horizontes fueran cosas tangibles
que yo tuviera que liberar. Dice, dentro de nosotros hay horizontes que se tienen que liberar, ¿no? Dice, pero estaban dentro de mí como caballos agitados en una cuadra estrecha. Esta mañana, justo antes de despertarte, de despertarme, esa sensación de espacio dentro de mí era muy fuerte, más fuerte y tangible que nunca, como si en mi interior hubiera estepas infinitas. Las veo, las siento y me paseo por ellas, ¿no? Los horizontes dentro de ellas son como caballos estrechos en una cuadra que se han liberado y salen al campo corriendo en libertad. El horizonte interior con el que Eti vive en su interioridad y que le permite vivir en libertad. Bueno, Eti experimenta que la vida y que la historia es una continuidad y presente, pasado y futuro no forman más que un todo unido y sabe que la muerte, cuando le llegue, le encontrará donde le encuentre, pero que vendrán los que seguirán su vida ahí donde la suya se ha interrumpido. Perdón. Y también Eti experimenta dentro de ella las huellas de la eternidad, ¿no? La eternidad, el cielo, ¿no? Ella lo dice muchas veces, ¿no? El cielo está dentro de mí. El cielo ha hecho morada dentro de ella de tal manera que siente en lo más cotidiano una huella de eternidad, ¿no? Dice, cuando muere su amigo, ¿no? Julius Speer, ¿no? Le dice a Dios, Dios mío, te estoy tan agradecida por todo. Dice, seguiré viviendo con esa parte de los muertos que vive para siempre, ¿no? Que te está conectada con los que viven para siempre. Dice, seguiré viviendo con esa parte de los muertos que vive para siempre. Insuflaré nueva vida a esa parte que está muerta en los vivos. Y de este modo no habrá más que vida, una gran vida, la vida eterna, ¿no? No habrá más que vida. Los que ya están en la vida definitiva y la vida que hay dentro de mí, que tengo que seguir insuflando en los que caminan por este mundo y que a veces están muertos. Dice, ¿por qué no puedo vivir en el cielo si el cielo vive dentro de mí? Dice, aunque en realidad, dice, todo vive dentro de mí, en el gran espacio interior del mundo. Pero su refugio interior ya no es un pequeño refugio, se ha convertido en un barracón de acogida. Eti al final no puede escribir mucho, ya solo son cartas. Y dentro de las cartas, cuando se describe la noche de una deportación, ya son solo nombres, ya son rostros. Es la mujer que ha perdido a los hijos, es este hombre que por miedo huye, por miedo a subirse al tren. Rostros y rostros que de alguna manera se han grabado en su interior. Rostros y personas, ¿no? Y dice Eti, a veces me sentaba al lado de alguien y le rodeaba los hombros con el brazo y apenas hablaba, solo miraba los rostros. Nada me era extraño, ninguna expresión de tristeza humana. Todo me resultaba tan conocido como si yo lo supiera todo y ya lo hubiera vivido alguna vez. Dice, no creo que tenga nervios de acero, más bien soy muy sensible, pero puedo aguantar. Me atrevo y no tengo miedo de mirar al sufrimiento a los ojos. Después de su partida, eh, sus compañeros hablan así de ella, ¿no? De cómo Eti dejó, su compañero Hopi, ¿no? Cuenta cómo Eti dejó esa huella tan profunda en las personas que vivían con ella. Y así para terminar, eh, creo que no podemos olvidar que el refugio interior de Eti estaría lleno de flores. No sé cómo no se marchitan las flores en nuestro interior. Y hay un gran texto que conocemos todos y que para mí es imprescindible a la hora de hablar de Eti, como la vida que ha aprendido a vivir, ¿no? Dice, el jazmín detrás de mi casa ha quedado completamente destrozado por las lluvias y tormentas de los últimos días. Sus flores blancas flotan dispersas en los charcos del barro negro sobre el tejado
sobre el tejado bajo del taller. Dice, pero en algún rincón de mi interior ese jazmín sigue floreciendo, imperturbable, tan exuberante y delicado como siempre, tan exuberante y delicado como siempre. Y exhala su perfume por la casa en la que moras, Dios mío. Ya ves, cuido bien de ti. No solo te llevo mis lágrimas y mis malos presagios, sino también este fragante jazmín en esta mañana gris y tormentosa de domingo. Y te llevaré todas las flores que encuentre en mi camino, Dios mío. Y de verdad que son muchísimas. Y procuraré que te sientas lo mejor posible conmigo. Pues con estas palabras terminamos, conscientes de cómo Eti culmina su vida recogiendo flores. Dice, te llevaré todas las flores que encuentra en mi camino, que son la imagen de todo lo bueno que tiene mi vida, ¿no? Eti termina en Westerbork diciendo, te doy gracias, Señor, porque tú me has dado tanto. Pues el refugio interior de Eti no deja pasar ni la más pequeña flor para agradecerla, ya sea unos pájaros volando, ya sea una amistad, ya sea ese texto del maestro Eckhart que lee en un cuarto, mientras limpia un cuarto de baño, ya sea porque Dios habita dentro de ella. La habitación de Eti, el refugio interior, está lleno de flores. Pues muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Como siempre, un gusto escucharte, acompañarte, dejar que nos lleves con esa calma y esa tranquilidad hacia ese refugio bellísimo que nos has descrito y que, bueno, pues que ojalá todos podamos encontrar. Tenemos 5 minutos, 5, 10 minutitos para hacer las preguntas que consideren a Ana a través del chat y, y enseguida ya damos paso a nuestro último ponente. Gracias, Ana, un gusto coincidir, dicen por aquí, preciosa ponencia. Eres pura ternura, Ana. Muchas gracias por tu cercanía, por esa sensibilidad, por esa descripción tan detallada. Gracias por recordarnos eso del modo avión. Bueno, muchas gracias a vosotros y perdón porque me alarga un poco. Bueno, Sí. un poquito es, Así que, bueno, no hay preguntas, parece. Hay mucho agradecimiento. De verdad, muchas gracias porque nos has puesto palabras bellísimas que nos permiten, como has dicho, nombrar. Y cuando nombramos, entramos y nos vamos abriendo camino a través de esa jungla. Y quizá encontramos ahí a ese huésped de honor que nos habita y que, como decía Eti, es un Dios mío. Muchísimas gracias, Ana. Una pregunta, parece que hay aquí. A ver, están escribiendo desde Argentina una pregunta. ¿La has escrito arriba? Mm, Aquí, Inma, te ayudo. Hay una sí, por pregunta de favor. Juliana que dice, gracias Ana, maravilloso comenzar a conocer a Eti.
y poder intuirla como una futura compañera de camino. La pregunta es, ¿qué es para vos lo que nos puede ayudar a como jóvenes en Latinoamérica tomando a Eti para caminar? Pues creo que lo que más nos puede ayudar, Juliana, a caminar como jóvenes y más con la vitalidad que tienen los jóvenes en Latinoamérica, que tienen mucha fuerza, es a acoger y amar las circunstancias de la vida que nos han tocado vivir y confiar en que Dios está haciendo una obra maestra en nosotros, única, que cada uno de nosotros necesitamos escribir, que tiene un valor sagrado y que dentro de nosotros hay una potencialidad impresionante que se tiene que ir desatando con la acogida, con la aceptación, con la paciencia en el propio proceso, con la fuerza del amor, con la fuerza del perdón y con la certeza de que Dios a cada uno de nosotros nos conduce por un camino de muchísima fecundidad, aunque muchas veces no se vea. Eso diría. Tenemos también una mano levantada. Ana Mercedes Pereira quiere preguntar alguna cosa. No sé si Mónica puede. Ahí le estoy invitando a que se desmutee. Ya está, Ya. gracias. Ana, muchas gracias por su compartir. Realmente ustedes son unas poetas escribiendo la vida de Eti. Y pues a mí, desde nuestra realidad colombiana, me queda esa pregunta: ¿cómo vivir en paz en un mundo de hoy? ¿Sí? Estamos en situaciones de muchos conflictos, de mucha muerte. Estamos presenciando toda esa guerra Israel-Palestina. Y yo me pregunto si las imágenes de Dios cambian en estos contextos, ¿sí? Estos países, estos pueblos que tienen tanta fe, eh, ¿cómo van a percibir a Dios después de tanto sufrimiento, de tanta muerte? ¿Será que es lo mismo o será que encuentran ese Dios vulnerable que también necesita ayuda? ¿Sí? Y pues muchas gracias porque es mucha poesía realmente en sus escritos. Gracias, Ana. Creo que no es tanto una pregunta, sino una búsqueda conjunta que seguramente Clases Melik va a responder en algo a todo esto de la imagen de Dios, ¿no? Como Dios es eterno, nuevo, antiguo y nuevo, yo creo que de Dios conocemos muy poquito y seguramente los acontecimientos históricos son una puerta que nos va a permitir, una puerta de entrada para entrar a un conocimiento más profundo de quién es Dios y cómo es Dios. Y en cada etapa histórica nuestra nos toca a nosotros atravesar esa historia para descubrir a más profundidad el rostro de Dios que vamos conociendo poco a poco. Gracias, Ana.